Hoy en día, de cada 100 guaraníes que se producen en el Paraguay, 35 guaraníes ya están comprometidos para pagar la deuda. Y ahí obviamente viene la cuestión de que se habla de la famosa sostenibilidad, el riesgo país. Por ejemplo, no nos olvidemos, por ejemplo, que por haber aumentado demasiado en estos tiempos de pandemia, por ejemplo, un país como Colombia perdió precisamente lo que se denomina la membresía de país precisamente para la atracción de inversiones, Es que porque hemos, sobrepasó todo límite, Gladys. es que hemos visto en las historias de las economías que justamente países que recurrieron a este endeudamiento y sobreendeudamiento terminaron en una crisis gigantesca que Así muy mismo. pocos pudieron realmente después decir sí salí bien. La mayoría quedó muy mal golpeado. De hecho, todos los países, si uno analiza, eso es cuestión sencillamente de ir a los números. O sea, hay informes del Banco Mundial, de organizaciones privadas, públicas, que muestran que cuando se eleva hasta un nivel que después ya no puede ser revertida esa deuda, sino que sencillamente se tienen que sacar nuevos empréstitos. Lo que tenemos es precisamente una situación de la que el Paraguay no tiene que definitivamente seguir ingresando. Bueno, ¿qué pasa justamente el día de mañana? El día de mañana el Ejecutivo ya envió un proyecto de ley como para llegar, digamos, a fin de año y necesita aproximadamente unos 365 millones de dólares. Bueno, esa es una suma importante, desde luego, y que suponemos, y esta es una tarea, por supuesto, del Congreso, que deberíamos saber si realmente ese dinero se necesita o no. Punto número uno. Punto número dos. De esa suma de dinero, según dice el Ejecutivo, se requiere inexorablemente para destinarlo a lo que se denomina la mitigación del tema pandémico, es decir, para salud y medicamentos. Ninguna persona que tenga, digamos, un sentido básico como de compromiso con su prójimo va a estar en desacuerdo precisamente que eso se utilice para la salud. Pero realmente lo que se ha visto, y yo vi un trabajo muy interesante aquí publicado justamente en la página que vos dirigís, Gladys, de Economía, ¿verdad? En la que precisamente no se ve precisamente que esos montos de dinero van a ser destinados precisamente solamente para salud, sino que van a ser destinados lamentablemente para mantener una estructura estatal por un lado y sobre todas las cosas para seguir con los subsidios a lo que se denomina la economía o trabajadores formales y otros informales. Sí. La cuestión nomás acá está en lo siguiente, y de ese paquete de 365 millones de dólares, aproximadamente unos 25, 30 millones de dólares van a corresponder a endeudamiento. Las fuentes de financiación son el Banco Central, dinero que ya están disponibles, que se puede obtener del Banco Central, que son adelantos, dinero que se puede obtener precisamente a través de la financiación de empresas públicas que ya tienen también tiene disponible ese dinero y otras fuentes de financiación. La pregunta nomás es ¿para qué volver a emitir bonos soberanos en el orden de 25 millones cuando que lo que se necesita para salud, que no es más que aproximadamente unos 74 millones de dólares, ya se cumple con lo que se va a adelantar por el Banco Central y por lo que se va a tener del financiamiento de dinero que no están utilizando ahora las empresas públicas? Es decir, ¿para qué emitir nuevos bonos soberanos? Y ahí viene la cuestión que yo creo es el tema de fondo, porque este proyecto de ley que mañana se va a tratar es sencillamente la punta del iceberg, no deja de ser interesante desde el punto de vista del dato y analizarlo. El tema de fondo aquí es este. El Paraguay está en una situación en la que nosotros tenemos que saber de una vez por todas que no es conducente una economía desde el punto de vista de la teoría económica de la demanda. La teoría económica de la demanda pues dice que para
lograr otra vez reactivar la economía se necesita aumentar el gasto público y aumentar cierto nivel de endeudamiento. La pregunta está que nosotros no podemos ya seguir aumentando el gasto público, ni tampoco podemos aumentar el endeudamiento. Por lo tanto, y además que es una teoría fracasada, por lo tanto, nosotros tenemos que mirar la otra teoría que sí ha dado resultados y que teóricamente y en términos empíricos es conducente a tener lo que se denomina una metodología correcta de todo punto de vista, tanto del punto de vista teórico como del punto de vista práctico. Y eso se llama la teoría de la oferta, o se denomina también supply side, o sea, teoría desde el lado de la oferta.